Iniciar la conferencia de Patronato de la UNI que organizamos en conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería. Ah, Como todos los meses, tenemos un expositor de clase mundial y también dos panelistas de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería. Como todos las conferencias, vamos a iniciar con el video institucional del Patronato de la UNI. Adelante, Armando, por favor. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación van a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buenas noches. Estamos hoy en el número 32 de nuestra conferencia magistral. Nuestra conferencia magistral esta vez trata un tema pues que interesa a la humanidad en su conjunto, que es el tema de la inteligencia artificial, que está despertando no solo apasionado interés, sino también legítimas preocupaciones y al mismo tiempo convencimiento de que es preciso aprovecharla.
Vamos a pasar en estos instantes a la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de Patronato. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Álvaro. Darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta conferencia magistral. Como dice Álvaro, la edición número 32 consecutiva, un esfuerzo que hacemos conjuntamente con la Universidad Nacional de Ingeniería para mantener el contacto con aquellos que han tenido la suerte de educarse en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy día tenemos al ingeniero Johan Palomino, quien es el CEO de WE Educación Ejecutiva, que tiene el objetivo de promover la educación ejecutiva dentro de los jóvenes. Un hombre que se ha especializado en innovación, en tecnología, en inteligencia artificial, y que nos da de su tiempo para transmitirles esta importante área de conocimiento, y viene acompañado también de dos ilustres egresados como son José Tam, que desde México nos acompaña esta noche, que también está muy involucrado en temas de tecnología. Él es también ingeniero industrial, al igual que el ingeniero Johan Palomino, y también Augusto Choi, que es director de la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial de ESAN. La verdad es que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene pues muchos egresados que siguen contribuyendo a la educación de los jóvenes. Nosotros desde el patronato lo que queremos es resaltar estas figuras, gente exitosa, gente que está dispuesta siempre a apoyar tu alma mater. Yo creo que eso hace la diferencia entre los egresados de la UNI y el resto de, quién sabe, universidades. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los que contribuyen, que somos un puñado muy pequeño de personas, como Álvaro Montaño, como Filiberto Revilla, por supuesto el ingeniero César Pongo y Armando, que siempre nos acompaña en estas reuniones, y agradecerle al expositor y a los panelistas por dar de su tiempo. Sepan que su alma mater lo aprecia mucho, la Universidad Nacional de Ingeniería les agradece, y por qué no decir el patronato de la universidad también. Intégrense ustedes, que juntos somos más, y que el patronato necesita del apoyo de todos los egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias y que tengan una linda charla. Gracias a usted. Muchas gracias a usted, ingeniero Roque Benavides, por estas palabras de apertura. El expositor que hoy día nos toca, el ingeniero Johan Palomino Minaya, sin duda está convencido, como personalmente creo también, que la inteligencia artificial es una realidad de la cual no podemos prescindir. La humanidad, a partir de ahora, tendrá que trabajar y desarrollarse de la mano con la inteligencia artificial. Eso es un hecho. El asunto es, naturalmente, cómo logramos que esa inteligencia artificial sea en verdad parte de una construcción humana, como nosotros podemos plantearnos en una visión razonable del futuro. Precisamente, el expositor de hoy es un profundo conocedor del tema, como lo veremos en su exposición y ahora en la pequeña reseña que procedo a leer. El ingeniero Johan Palomino Minaya es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en gestión y dirección de empresas en el PAD de la Universidad de Piura y líder de gestión de ventas y marketing por la Universidad del Pacífico. Con más de 7 años de experiencia en gestión y liderazgo de procesos, calidad, finanzas, emprendimientos educativos, sociales y plataformas digitales. CEO de WE Educación Ejecutiva, emprendimiento enfocado en la reducción de brechas educativas del país.
Su principal objetivo es contribuir en el éxito profesional de jóvenes de América Latina. Han capacitado a más de 60.000 profesionales en más de 15 países. Es speaker en temas de emprendimiento y liderazgo para jóvenes universitarios de Perú, México y Bolivia. Conforme a la estructura de nuestro evento, se espera una exposición de unos 30 minutos y luego exposiciones de los comentaristas, de unos 10 minutos cada uno. Ingeniero Johan Palomino Minaya, le escuchamos y le vemos con el mayor interés. Por favor, comience usted. Gracias, gracias Álvaro, gracias al doctor Roque Benavides, que por ahí lo escuché hace un momento, agradecido también con el patronato de la UNI. De hecho, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNI, así que más que feliz, agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. A ver, configuración. Me dan un segundo, por favor. Ya está. Entonces, un segundo que voy a compartir mi pantalla también. Cerrar y volver. Seguir el seminario. No vemos todavía la presentación. No, ha desaparecido. Sí, a ver, hay un pequeño problema que seguro se Ahí está. arregla. Ahí está nuevamente. Lo tenemos acá. Perdón, creo que la tecnología está fallando. No se preocupe. Ya estamos. Ahora sí. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Ahora sí. Está perfecto. Entonces, me dicen por favor si se puede ver la presentación. Perfectamente. Perfecto. Voy a hacer lo más breve posible, dado que tenemos solo 30 minutos y el tiempo es oro. Vale. Como bien me han presentado, yo soy ingeniero industrial y básicamente me dedico al sector educativo. Es una industria que ha crecido muchísimo en los últimos años y la inteligencia artificial, de hecho, también está siendo, digamos, tendencia en los últimos años y más ahora en los últimos meses con la aparición de diferentes aplicativos que nos ayudan de alguna manera a agilizar el tema de aprendizaje. Entonces, contarles un poquito de lo que, digamos, de quién soy yo. Mi nombre es Johan Palomino, como ya me han presentado, pero al ser yo un estudiante de la UNI, realmente vengo de provincia. Yo nací en un pequeño pueblo que se llama Chuclú, que está en Jauja, Junín, para los que de alguna manera conocen un poco el Perú. Eso está en el centro del Perú. De hecho, me dedicaba a la agricultura tipo hasta los 16 años. Conozco muchísimo el campo, amo el campo. De hecho, estoy pensando volver en algunos años. Sin embargo, la educación dentro del campo es compleja, ¿no? Entonces mi papá tuvo a buena idea enviarme a Lima y estudiar, o de hecho postular a una de las mejores universidades, creo yo, del país, y después de varios intentos finalmente logro ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Me especialicé en casi todo. De hecho, cuando uno viene de provincia pues tiene un montón de paradigmas y este tema siempre de necesito superarme, ¿no? Entonces me especialicé en casi todas las líneas de especialización posibles. Como ingeniero industrial tengo una visión muy amplia de lo que es la industria, calidad, finanzas, gestión de procesos, gestión de empresas, etcétera. Y empecé a trabajar para distintas industrias. Realmente he hecho como 7 emprendimientos, pero también he trabajado para empresas. En las charlas que hago de emprendimiento siempre recomiendo que como profesionales jóvenes insértense a un mundo laboral. Van a entender cómo funcionan los procesos, cómo es un organigrama, cómo hacer un simple proyecto dentro de una compañía, cómo hacer proyectos medianos y grandes también. Y competitivo como soy yo, realmente decía, necesito estudiar donde estudian los gerentes de este país. Me recomendaron el PAD de Piura. Realmente hay muchísimas escuelas de negocio, no solamente en Perú, sino también en el mundo. Así que estudié un programa de dirección de empresas, ya estaba emprendiendo, entendí un poquito de emprendimiento y necesitaba sobre todo entender cómo dirigir mi pequeña empresa. De hecho, ahora la empresa donde, digamos, lidero, somos más de 50 colaboradores directos, otros 50 indirectos, y contribuimos con eso también al desarrollo del país, ¿no? Que es lo que yo siempre promuevo, el tema del emprendimiento.
Hay una cosa que siempre recomiendo y es rodearse siempre de profesionales que tienen mucha más experiencia que nosotros y nos puedan enseñar un poco el camino, acortar el camino, entender cuáles son las oportunidades que tiene el mundo, digamos, industrial, el mundo de los servicios, en este caso, por ejemplo, el mundo tecnológico, qué oportunidades tiene y qué cosa como jóvenes pudiéramos hacer. De hecho, ahí es una promoción en el PAD de Piura que hace algunos años hice. Y como ven, todos los que están presentes son pues ejecutivos de alto nivel y ahí yo de los más chiquitos, sin embargo, siempre tratando de aprender al máximo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la educación centrada en la parte, digamos, cómo la inteligencia artificial está centrada en la parte educativa, pero es importante recordarles que yo me dedico a educación y nosotros en WE Educación Ejecutiva hemos hecho esta frase nuestra que es la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Realmente yo soy un producto de la educación, le agradezco muchísimo a la Universidad Nacional de Ingeniería, no solamente el hecho de tener comedor, biblioteca, laboratorio, sino nuestros docentes que de una u otra manera han transformado y transforman la vida de muchos jóvenes. Ahora en WE Educación Ejecutiva nosotros somos ese nexo entre la universidad y un futuro trabajo. Nosotros ayudamos a los jóvenes a colocarse laboralmente. Probablemente muchos de nosotros hemos pasado por estas aulas, sobre todo los que venimos de provincia y probablemente los que no también, en Lima se pasa mucho de esto también. Luego entramos a la universidad con una expectativa muy alta, probablemente que la universidad te va a cambiar la vida. No es así, no es que acabas la universidad y tienes un cheque de $100,000 que te dice, ya señor, usted ahora es millonario y puede hacer lo que bien usted pueda. Sin embargo, uno tiene que ir, digamos, actualizándose, estar siempre un paso adelante, no solamente el tema tecnológico ahora, sino el conocimiento, ¿no? Entonces, desde la escuela hasta el puesto de trabajo, uno tiene que estar siempre preocupado del aprendizaje, la educación otra vez como eje de aprendizaje y crecimiento personal. Esta es una frase también que siempre comparto en las charlas que doy. De hecho, esta es una imagen de WE Educación Ejecutiva. Son alumnos de WE visitando empresas. Nosotros no solamente educamos con gerentes, de hecho el eslogan de WE Educación Ejecutiva es gerentes formando futuros gerentes, sino también visitamos planta, ¿no? Y aquí esta frase justo, dime y lo olvidaré. Probablemente muchas clases son como unidireccionales, donde solo te están dando información y la gente no se acuerda. Enséñame y lo recordaré. Hay muchas clases que han ido evolucionando también y los chicos han ido participando de talleres, involucran y lo aprenderé. Entonces, en la última parte, las tendencias a nivel mundial en tema educativo, nosotros, por ejemplo, adoptamos el enfoque de aplicación a proyectos, es decir, que los jóvenes se involucren en el proceso de solución de cualquier problemática que presente una compañía. Y no solamente lo hacemos en aula de la mano de un gerente, sino además visitamos planta. Y ahora, esto combinado con la inteligencia artificial reduce los tiempos, abarata los costos y, por supuesto, optimiza muchos de los procesos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? De hecho, yo no soy un experto en inteligencia artificial, sin embargo, la utilizo y como estoy en el rubro educativo, estoy viendo cómo esta herramienta puede convertirse en un arma estratégica para poder mejorar la experiencia de aprendizaje y para poder hacer que nuestros docentes, que en este caso son gerentes, puedan tener el tiempo óptimo para lograr transmitirle mayor información posible. Entonces, como concepto, inteligencia artificial tiene como que dos palabras, inteligencia artificial, y básicamente probablemente todos sepamos qué es la inteligencia, que es la capacidad mental para razonar, planear, resolver problemas, que los que han creado la inteligencia artificial justamente es lo que quieren lograr, ¿no? Que las máquinas piensen, que razonen igual que un ser humano. Todavía no están como que muy cerca a eso, sin embargo, ya han habido muchos casos de que la inteligencia artificial ha superado la mente o el razonamiento, digamos, de las personas, ¿no? Y artificial porque, por supuesto, está creado por un ser humano. Y dentro del concepto un poco técnico de la inteligencia artificial, encontramos la inteligencia artificial que viene de los años 50, luego hablamos de Machine Learning, y esto sí ya lo hemos vivido todos, y el Deep Learning también que ya lo estamos viviendo todos. El Machine Learning básicamente se encarga de alimentar de muchos datos a un sistema y predecir, clasificar, finalmente decidir. Probablemente muchos de nosotros hemos entrado a tiendas e-commerce, dígase Amazon, dígase Falabella, Ripley, cualesquiera. Si le dan clic a un producto, probablemente les vaya a recomendar otro producto. Entonces, ese entorno se llama Machine Learning. Y el Deep Learning tiene que ver con un aprendizaje propio del sistema. Por ejemplo, el ChatGPT
que ustedes le preguntan una información y les va a hacer un resumen, les puede dar alguna información adicional, casi piensa por sí mismo, ¿sí? Entonces, son algunos de los conceptos que probablemente van a estar escuchando muchísimo en el entorno de inteligencia artificial. Y muchos de nosotros, por supuesto, desde ya hace muchos años, venimos, digamos, conviviendo con la inteligencia artificial. O sea, esto no es una sorpresa, no es que sea nuevo realmente, ya vemos que es desde los años 50, sino que ha ido evolucionando y, por supuesto, tomando mucho más protagonismo a nivel de los procesos empresariales y ahora en temas educativos. Entonces, algunos ejemplos de inteligencia artificial, por ejemplo, Siri, Alexa o Cortana, que muchos de nosotros hemos utilizado, los que tenemos un iPhone, ¿no? O los que tenemos Google también, que todo el mundo aquí usa Google, diría yo. El monitoreo en redes sociales, si tú le das clic a una imagen, probablemente luego te va a recomendar otra imagen o algún video igual. Las compras por internet, que ya va el ejemplo, el predictivo de Google, cuando uno está escribiendo un correo electrónico, tú dices hola y automáticamente está completando la frase, digamos, que tú quieres enviar a través del correo electrónico, haciéndonos otra vez la vida más sencilla y acortando los tiempos. Y por supuesto los chatbots y todo el mundo seguramente que ha consultado a Movistar o a Entel o alguna otra tienda comercial ha sido probablemente atendido por un chatbot. Entonces son algunas de las aplicaciones, de hecho las aplicaciones de la inteligencia artificial o de la IA están en todas las industrias, en la agricultura, en los servicios, en educación, en la parte automotriz, en la parte de marketing, la minería también tiene inteligencia artificial y están trabajando muchísimo en mayores aplicaciones que nos hagan otra vez la vida mucho más sencilla y por supuesto ser mucho más eficientes en los procesos. Centrándonos un poquito más en el tema educativo, recuerden ustedes que estamos ahorita en la Agenda 2030. Ya esto en el 2019, la UNESCO planteaba diferentes objetivos para resolver el mundo, ¿no? Y ponían en primer lugar fin de la pobreza, en segundo lugar hambre cero, y tercer lugar salud y bienestar, y en cuarto lugar educación de calidad. Yo quisiera discutir con los que han hecho esto y decirles que la educación tendría que estar probablemente en primer lugar, porque a través de la educación pudiéramos resolver el hambre cero, probablemente muchos más emprendimientos, muchas más empresas, innovaciones, la salud y bienestar probablemente a través de la prevención y probablemente pudiéramos acabar con la pobreza. No sé por qué la han puesto en cuarto lugar, pero esto es debatible. Sin embargo, no solamente se plantean que sea el cuarto objetivo, sino ya desde el 2019 se hablaban de algunos, digamos, algunos compromisos o consensos en todo caso en Beijing que llegan todos los países que pertenecen a la ONU y aquí alguno de estos 5, es decir, que ya son conceptos que se promueven desde la UNESCO, que se promueven desde la ONU para todo el planeta, ¿sí? En primer lugar, la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Esto es clave. O sea, cada vez hay muchísimos más jóvenes que no puedan acceder a educación, pudiéramos crear, por ejemplo, aulas virtuales. La inteligencia artificial al servicio del empoderamiento docente y su enseñanza, por supuesto, los docentes necesitan más herramientas para hacer mucho más sencillo el proceso de aprendizaje-enseñanza. La inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y la evaluación de resultados. Claro que sí. De hecho, ya deberíamos pasar de las evaluaciones en papel a evaluaciones tecnológicas que nos ahorren tiempo de calificación y probablemente los profesores no tengan que usar lentes, ¿no? El desarrollo de los valores y competencias necesarias para la vida y el trabajo. Claro que sí. De hecho, la inteligencia artificial promueve que el ser humano adopte nuevas competencias para que afronte los retos laborales. Y la inteligencia artificial como modo de proporcionar todas las posibilidades de aprendizaje, por supuesto. ¿Qué más podemos aprender a través de las diferentes herramientas de inteligencia artificial? Y en esta pequeña exposición yo me voy a, digamos, inspirar o centrar en lo que ya ha dicho Kai-Fu Lee, que es uno de los expertos más importantes del mundo en inteligencia artificial. Probablemente sea gurú de UI Educación Ejecutiva pronto, estamos buscando contactarlo para que pueda hacer una charla con nosotros. Él ha trabajado para Google, Microsoft, Apple y por supuesto tiene una de las empresas más innovadoras en este tema y ha propuesto diferentes cuestiones que aquí yo quisiera compartir igual con ustedes. En primer lugar, ¿cómo ha cambiado la forma de educar? O sea, ¿cómo se ha cambiado? ¿Esto ha cambiado o no ha cambiado? Y específicamente en el Perú, ¿hemos cambiado la forma de educar? Y la respuesta, para mí, en todo caso, si alguien quiere debatir, después debatimos. La respuesta es que no. No hemos cambiado la forma de educar. De hecho, la tecnología ha ido cambiando el mundo. Ha habido diferentes inventos en transporte, está Uber, digamos, en entretenimiento está Netflix,
en redes sociales, la forma de comunicarnos, los teléfonos, la tecnología ha ido avanzando muy rápido. Sin embargo, esta imagen de cómo se educa sigue manteniéndose, es decir, es casi la misma como pongo ahí. La pandemia ayudó un poquito en que ahora los profesores están a través de Zoom, ya no van a clases, pero siguen impartiendo el mismo contenido. Casi todo se ha mantenido igual, las aulas, las clases, los docentes, como dice aquí, y no estamos explotando la tecnología para hacer más fácil la vida del docente y maximizar, por supuesto, el aprendizaje del estudiante. Se sigue educando a los estudiantes como si fueran robots repetitivamente, aprendiéndose conceptos, aprendiéndose más conceptos y a través de las evaluaciones otra vez lo repetitivo, ¿no? Y las personas, por supuesto, nunca vamos a superar a la capacidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en memoria, en estudio, en conceptualización, en otros aspectos que, por supuesto, no hay forma de competir. Más bien tendríamos que prepararnos en aquello que no podemos hacer como lo hace ahora la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué deberíamos enseñar en el aula? Bueno, los docentes deberían ser líderes de la sociedad, esto es clave. ¿Por qué? Porque, de hecho, como jóvenes o como estudiantes, niños o adolescentes, pasamos mucho más tiempo probablemente en el colegio, en la escuela y en la universidad que probablemente en casa. Entonces, ¿quién es nuestra inspiración de primera mano? Por supuesto, los docentes. Por eso aquí yo planteo que los docentes tendrían que ser líderes de la sociedad, marcar la diferencia en la vida de los estudiantes, inspirarlos a emprender, inspirarlos a ser competitivos, tecnológicos y por supuesto siempre estar 2 pasos delante. Los docentes deberían enseñar lo que necesitan los humanos en esta era, o sea, no lo que necesita la inteligencia artificial, o sea, no hacer de los estudiantes robots, sino más bien hacerlos más humanos, como bien dice aquí la frase bien resaltada, ¿no? Deberíamos centrarlos en las 3C, pensamiento crítico. Si no estamos desarrollando esto en clase es grave. De hecho, cuando nosotros hacemos contrataciones a nuevo talento, nos damos cuenta que la capacidad de síntesis y opinión frente a un tema, una problemática, es muy, muy vaga. Entonces es bastante preocupante, ¿no? La creatividad. Los robots no van a poder tener este aspecto, ¿no? La creatividad o la curiosidad de buscar nuevas soluciones. No se tiene que enseñar a los alumnos a hacer como la IA, sino al contrario, aprender lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Esto es importante para estar siempre preparados para lo que va a venir. Si seguimos repitiendo, otra vez, si seguimos repitiendo las formas de enseñanza clásica, tampoco se están creando nuevas carreras tecnológicas en Perú. O sea, si uno googlea, digamos, la UNI, que es una de las casas, digamos, de ingeniería más importantes del Perú, no están innovando en nuevas carreras que afronten esta situación del avance tecnológico que cada día avanza más rápido, que probablemente en 10 o 15 años no estemos, digamos, preparados para esto, ¿no? Y también veamos en las empresas, ¿qué están valorando las empresas ahora? La inteligencia artificial está reemplazando muchísimos puestos de trabajo y entonces, ¿hacia dónde están virando las empresas? Bueno, las empresas ahora valoran trabajo en equipo, que muy pocas personas egresan de las universidades trabajando en equipo. O sea, si no pueden hacer un trabajo en equipo a veces de un proyecto sencillo, de un curso, o sea, llegan al trabajo y esto se replica. Entonces ese es un problema grave. La comunicación efectiva, tampoco, ¿no? La cooperación, es decir, que yo pueda ayudar a otros, en la accountability también que se llama en las compañías grandes. Además de lo anterior, por supuesto, las empresas están valorando muchísimo la empatía, la confianza y la seguridad en sí mismo, que son todo un conjunto de habilidades blandas que, por supuesto, no podrá tener la inteligencia artificial. O sea, seamos conscientes de esto. La inteligencia artificial se vuelve una herramienta importante para nosotros para ser más eficientes, pero no reemplaza, no termina de reemplazar a las personas. O sea, no hay forma, ¿no? De hecho, que por ahí creo que se mencionaba que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad de la actualidad, dado digamos, la importancia y el impacto que está teniendo en las diferentes industrias. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ayudar a la educación? Por supuesto que sí, en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, algunas tareas operativas, dígase, no sé, evaluaciones docentes, dígase, reforzar un concepto en el alumno. Entonces, pudiéramos crear aplicativos a través de inteligencia artificial que personalice la educación. Yo, ¿por qué tendría que aprender, por ejemplo, química, si no me gusta, ¿no? Probablemente lo que a mí más me gusta es física y entonces mi asistente, digamos, o mi tutor virtual pudiera ayudarme a fortalecer esta competencia y de repente ayudarme un poco en lo básico en química. O sea, ¿por qué tenemos que obligar a los estudiantes a aprender lo que no necesitan o en todo caso lo que no les gusta, ¿no? Más bien desarrollar en aquellos, digamos, competencias
o contenidos que les pueda gustar. En clases, si nosotros hacemos bien las clases, pudiéramos complementar con lo que ya hacemos, por ejemplo, en Wii Educación Ejecutiva, con cursos de extensión. La clase dura 3 horas, no te puedo enseñar todo en la clase, nos centramos en lo práctico, en lo real, en lo útil, pero en casa tienes que repasar conceptos clave. Y cada vez va a ser más personalizado porque no todos aprendemos igual, no todos al mismo nivel. Entonces aquí la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante. En tareas para casa, ¿cómo fortalecer también estas competencias? No necesariamente todos los trabajos tienen que ser en equipo, hay contenidos y hay también materias que tienen que ser personalizado. Entonces, cada vez la personalización de la educación, así como la personalización de servicios, tiene que avanzar de tal forma que podamos explotar mejor los talentos, digamos, de los jóvenes hoy en día. En los exámenes, por supuesto, o sea, las evaluaciones no tienen que ser tan complejas, o sea, pudiéramos hacer, digamos, aplicativos que puedan reconocer, si es que queremos seguir tomando evaluaciones en papel, que los escaneen y que puedan ser evaluados de la forma mucho más rápida, así el profesor se concentra en aquellas evaluaciones que realmente importen ser evaluadas. Tutores también, por supuesto, o sea, la tutoría no solamente aplica, digamos, para clases, sino también hay situaciones especiales. Hay niños con habilidades especiales que necesitarían también tutores especiales, ¿no? O sea, no podemos, dada la tendencia de la inclusión social, no podemos hacer solo educación para aquellos que pueden ver y oír. También hay tutores, ya se habla mucho de la inteligencia artificial que desarrolla dispositivos que te permiten transformar las imágenes en audio, transformar los audios en imágenes y una serie de aplicaciones que básicamente se centran en la tutoría que ayudaría a los jóvenes, ¿no? Entonces, en este marco, digamos, del desarrollo de las sesiones y que los profesores tendrían que concentrarse más bien en desarrollar habilidades y competencias sociales dentro de clase y ayudarse de la inteligencia artificial para perfeccionar conceptos, miremos un poco los trabajos del futuro. Es decir, tomemos conciencia sobre aquello a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos 5, en los próximos 10, probablemente 15 años, ¿no? La inteligencia artificial dice aquí que aplica a campos unidisciplinarios, es decir, si se dedica a agricultura, solo en agricultura, si es en servicios, solo en servicios, afectará básicamente a trabajos rutinarios y repetitivos. Que ya se viene diciendo esto desde hace muchos años y que ya está pasando, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado llamadas de Movistar o cualquier otro operador y quien te habla es un robot, ¿no? Y te va diciendo repetitivamente lo que quiere consultarte, ¿no? Las secretarias, contadores también, se dice que son de las carreras que van a ir desapareciendo, el servicio al cliente, la mensajería, trabajos administrativos, son algunas de las posiciones en todo caso que van a ir desapareciendo, dado que los sistemas que se van a ir inventando van a ayudarnos a hacer esto mucho más eficientes. Se buscan, por supuesto, nuevos perfiles, ¿no? Perfiles híbridos que puedan componer no solamente el conocimiento, sino sobre todo esas competencias interpersonales que puedan ayudarnos a llegar a lograr sobre todo mejor los objetivos, a cortar los tiempos, etcétera, con organización, utilización de herramientas digitales. Muchas veces en las entrevistas que tenemos nos ha pasado también que los chicos no saben organizar. Si en las universidades no saben organizar probablemente una pequeña reunión, una pequeña fiesta, cuando llegan al trabajo se vuelve evidente, ¿no? Y si los profesionales de hoy en día no son competitivos, no son eficientes, las empresas tampoco lo van a hacer y con esto no se van a crear nuevos puestos de trabajo y por supuesto con esto no crece el país. Es toda una cadena que impacta, digamos, el tema educativo. Algunos ejemplos de inteligencia artificial que hemos vivido todos, de hecho el chat GTP lo hemos utilizado probablemente la mayoría de acá, que es una herramienta bastante útil, pero también se habla de que es perjudicial. Hablaba hace unas semanas con una embajadora de Rumanía y me decía que el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en este tema del chat GTP, donde los alumnos ven, digamos, más fácil preguntarle a una inteligencia artificial sobre su tarea y que se lo resuelva en 5 minutos, lo que hace es que sea menos crítico. Por eso el pensamiento crítico debe ser una de las competencias a desarrollar. Donde hace también que haya menos curiosidad, porque ya te dan la respuesta. Por eso se propone que se desarrolle esto más en clase, la curiosidad. O sea, esta herramienta no tiene por qué ser mala.
Pero si esto no va acompañado del desarrollo de otras competencias que haga competitivo el profesional, entonces sencillamente están como que cavando su tumba a nivel laboral porque no van a ser considerados para un puesto de trabajo y por supuesto no van a poder desarrollarse adecuadamente en la sociedad, ¿no? Otro aplicativo también que se habla mucho es Lucía, que es un aplicativo en WhatsApp. De hecho, cuando se los voy a compartir ahora el número, me lo pasó mi ex jefe, me decía, oye, le puedes preguntar a este contacto de WhatsApp cómo está el clima en Lima y probablemente te va a dar una información, una referencia mucho más exacta para que puedas conversar si no tienes con quién hablar a través de WhatsApp. Y otros aplicativos también en tema educativo, el GenApp, que maneja indicadores educativos. O sea, si por ejemplo un profesor está haciendo las clases, digamos, cómo estamos mejorando el tema del aprendizaje, el tema de la recepción, la atención, y en base a esos indicadores, el profesor puede hacer algunas variaciones en el desarrollo de su clase. Simbal, la automatización también, otra vez, curiosidad, pensamiento crítico y creatividad que justamente están orientados con esta herramienta. Termino un poco esto con esta preocupación que es para nosotros importante, el hecho de que muchos de los egresados de las universidades no están egresando con las competencias que las compañías exigen y piden, ¿no? Porque el problema del joven hoy en día es que no encuentra trabajo y el problema de las empresas es que no encuentran talento. Entonces, ¿por qué las empresas no encuentran talento? Porque no cumplen las competencias. ¿Por qué no hay competencias? Porque los docentes en las universidades, en los colegios, en las escuelas, no se las han impartido. ¿Y por qué no se las han impartido? Porque no tienen tiempo. ¿Cómo podemos acortar ese tiempo? Por supuesto, usando herramientas tecnológicas como pudiera ser la inteligencia artificial o haciendo cambios estructurales a nivel de gobierno. Pero creo yo que lo más sencillo ahora es utilizar tecnologías que nos ayuden a optimizar los tiempos. Bueno, más o menos esa es la exposición. No sé si tendrán alguna pregunta en referencia a Muchas esto gracias. para poder... Muchísimas gracias, ingeniero Johan Palomino. Como usted dice, las oportunidades para docentes y para alumnos son realmente enormes a partir de una buena utilización de la inteligencia artificial. Vamos ahora con nuestros dos comentarios. El primero es del ingeniero José Tam. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Administración de Negocios de la Universidad ESAN. Experiencia de más de 20 años en consultoría, en estrategia de negocios, planeación, transformación empresarial, arquitectura empresarial, innovación y organizaciones exponenciales. Ex-Managing Director en KPMG, Neoris y IBM. Más de 8 años como mentor para evolución de startups en Endeavor, MTI Digital Innovation Hub, Purpose Envolver. Ha sido director de tecnología y de transformación digital del Sistema Tecnológico de Monterrey para el dueño del nuevo modelo educativo TEC 21. Es consejero de innovación, estrategia y transformación digital de grandes empresas. Actual VP de transformación digital en Softec México. Ingeniero José Tam, esperamos estos 10 minutos con mucha ansiedad. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y felicidades, Johan, por lo que nos has compartido, de cómo has interpretado y sobre todo adecuado a la experiencia que tienes en nuestro Perú de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿no? Reflexionando en el tema educativo, en general, uno de los grandes cambios que la educación necesita hacer es en que el proceso de aprendizaje y enseñanza esté centrado en el estudiante. Porque todavía en el mundo las universidades ofrecen carreras y luchan solas, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo inmenso de la universidad por atraer investigadores, profesores, estudiantes, pero todavía en la educación no estamos funcionando como ecosistema. Eso significa que las empresas puedan aportar más bien cuál es
cuál es el tipo de perfiles que necesitan en las diferentes localidades donde hay universidades, para que las universidades puedan proveer las competencias y, vamos a decir, los desafíos que tienen que resolver los alumnos, de forma que el alumno puede escoger qué estudiar en función de dónde quisiera trabajar, en qué industria, en qué función, en qué ciudad del país o del mundo, y aprovechar la inteligencia artificial para poder tener los tres componentes que tienen que ver con el proceso de aprendizaje: los contenidos, la interacción y la evaluación. Hoy, cuando yo estudié en la uni, nuestra biblioteca tenía libros 20 años atrasados, porque no teníamos dinero para comprar libros nuevos. Entonces, si alguno de los amigos tenía algún pariente que viajaba a Estados Unidos, generalmente a Europa, hacíamos una vaquita, ¿no? O una chanchita, juntábamos $100 y nos regresaban con 2 libros, ¿no? Porque los libros costaban $50 cada uno. Y de ahí los fotocopiábamos. Algunos los podíamos comprar frente a la uni. A todos nos tocó de repente comprar un libro impreso al frente de la uni para estudiar, porque se acababan los de la biblioteca o porque no teníamos dinero para comprar el original. Hoy el contenido lo podemos acceder por internet sabiendo buscar en Google. Hoy podemos usar ChatGPT como un asistente para ubicar la amplitud y la profundidad de conocimiento que hay. Posiblemente no a nivel muy especializado, porque ChatGPT no está hecho para eso, pero sí nos va a permitir filtrar información de una manera más inteligente y más humana que las búsquedas que hacemos en Google. Yo escribo papers, dicto cursos en maestrías en las universidades, y ChatGPT me ha ayudado a que normalmente me demoraba unos 3 meses en crear un paper, y hoy con ChatGPT lo puedo hacer entre 4 y 8 horas, porque me ahorra mucho tiempo de búsqueda. Y me funciona como un asistente, ¿no? Y en la interacción, hoy la inteligencia artificial, hay muchas taxonomías de aprendizaje. La oportunidad de haber trabajado como parte del equipo de codiseño del nuevo sistema educativo TEC 21 hizo que aprendamos de taxonomías como Bloom. La última que nos tocó ver es la de Marzano, en las que en vez de 6 dimensiones de metacognitivas veíamos 4 y las tratamos de aplicar. Y al final del día, un aprendizaje adaptativo que te da tutoría individualizada, retroalimentación inmediata, monitoreo y seguimiento del progreso, adaptación al ritmo de aprendizaje y sobre todo acceso a 24 horas, te lo da la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, obviamente, la duda que nos queda es, bueno, ¿y qué riesgos tiene? Tú mencionaste muy bien, hubo un primer acuerdo en Montreal en 2018 que lo retomó la UNESCO en el Acuerdo de Beijing, y que después en Beijing en 2021 volvió a sacar otra guía para el uso de la ética en inteligencia artificial, ¿no? Y en educación lo que hemos aprendido es que el sesgo algorítmico de la inteligencia artificial que usemos nos puede orientar a una forma de pensar o interpretar la información que la inteligencia artificial nos va a responder. Y en ese contexto, a veces, el algoritmo puede tener falta de transparencia y explicabilidad. Y, por otro lado, la interacción que generalmente tú sueles tener con tus profesores o con tus maestros, con otros estudiantes de otras carreras, de otras ciudades, para que tengan esa diversidad, que los exalumnos podamos ser parte del ecosistema del proceso de aprendizaje, para que alumnos que están estudiando le pregunten a un exalumno una duda que puedan tener y los podamos coachear como parte del proceso educativo y podamos ser parte de la evaluación. Es decir, es posible integrar la inteligencia artificial como parte de contenido, de interacción y de evaluación, y enriquecer el marco de educación que podamos tener en el diseño educativo que podamos utilizar, ¿no? Y tratar de, siguiendo estos dilemas éticos que a veces tenemos en la educación, asegurar la equidad y la eliminación de sesgos,
respetar la privacidad de la información, fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales y obviamente aquellas que consideramos básicas para los alumnos. Y por otro lado, ayudar a los profesores para que se integren como parte de la inteligencia artificial, tengan esa vitalidad intelectual que puedan aprovechar para personalizar la experiencia educativa y adaptarse a los desafíos de las ciudades, de los países, de los entornos en los que necesitamos trabajar y puedan usar esa inteligencia artificial también como un mecanismo de retroalimentación a esa tutoría, a ese aprendizaje adaptativo que podríamos aprovechar para mejorar este proceso de aprendizaje y enseñanza, no solamente de enseñanza, centrado en el estudiante, aprovechando un ecosistema y aprovechando esta inteligencia artificial en sus diferentes facetas que nos pueden brindar ese tipo de ventajas. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Qué buena determinación de ver al ChatGPT como un asistente 24/7. Magnífica forma de verlo y que en efecto multiplica las oportunidades. Vamos con el ingeniero Augusto Choi. Es empresario mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster de finanzas en ESAN, y MBA en Penn State University, un doctorado en Ingeniería de Sistemas de la UNI. Tiene experiencia en empresas diversas, tanto en el campo de la gerencia financiera como la gerencia general, y en proyectos en sistemas bancarios, así como en supermercados en Canadá. Es director de la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial de ESAN. Ingeniero Augusto Choi, sus palabras son necesarias. Muchas gracias. Empecemos a ver lo que es inteligencia artificial. Lo que nos ha explicado Johan y lo que nos ha explicado José también es muy importante, muy interesante. Pero, ¿a dónde llegamos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un algoritmo, máquina que está trabajando y tratando de emular la inteligencia humana. Por lo tanto, está completamente desprovista de emociones, sentimientos, de racionalidad. Es simplemente un algoritmo generado basado en datos. Y depende muchísimo de los datos que le demos para que obtengamos los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, estaba viendo un video de un algoritmo que se había generado en Inglaterra y en el que estaban tratando de identificar, era identificación visual, a personas, pero la base de datos que habían utilizado para programar este programa de inteligencia artificial solamente incluía a gente de raza blanca. Entonces, cuando trataba de detectar a una persona de color, no la identificaba como humana. Si vemos entonces las falencias que podría tener la inteligencia artificial, debemos tener mucho cuidado. ChatGPT, por ejemplo, es un programa que ha utilizado como base de datos de hasta el año 2021, me parece. Entonces, cualquier cosa que haya pasado posteriormente a la fecha en que se alimentó la base de datos, no existe para ChatGPT. Cada sistema de inteligencia artificial que vayamos a crear tiene limitaciones, tiene sesgos, lo que mencionaba José. Estos sesgos deben eliminarse, pero hay dificultad en la eliminación de estos sesgos. Y en muchos casos son incluidos dentro de la programación, dentro del aprendizaje, que es como deberíamos llamar la programación de sistemas de inteligencia artificial. Es difícil de excluir todos estos sesgos. Siempre vamos a encontrar algo. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, cuando un vehículo autónomo se equivoca y, por ejemplo, cruza una luz roja o atropella a una persona, pueden suceder cosas graves con estos vehículos,
¿quién tiene la culpa? El vehículo no tiene la culpa. ¿Quién es responsable por el comportamiento del vehículo? El programador. La base de datos que se utilizó para programarlo. La persona que no debió cruzar en ese momento, porque estaba en un carro autónomo. Se dan cuenta que entonces llegamos a implicaciones que hacen muy compleja la relación que podamos tener nosotros con estos algoritmos de inteligencia artificial. Obviamente, estos algoritmos son muy importantes porque nos van a definitivamente ayudar a desarrollar y ahorrar tiempo, sobre todo. Por ejemplo, lo que estaba mencionando José, ¿no? Él ha utilizado ChatGPT y lo ha ayudado a reducir el tiempo de búsqueda de material. A mí también me ayuda mucho para reducir tiempo de búsqueda, tiempo de programación de clases. Pero debemos siempre tener en cuenta que existe una base de datos que es la que se ha utilizado para programarlo, que no es completamente, que no es integral, sino más bien tiene un sesgo, tiene unas limitaciones, y eso es lo que debemos de tener cuidado. Cuando hablamos de ChatGPT o de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, entonces debemos tener en cuenta cómo fue programado, cómo fue, qué bases utilizaron para el aprendizaje de este sistema. Y, por ejemplo, en estos momentos hablamos de inclusive creatividad que pudieran tener estos sistemas. Cualquier tipo de creatividad que vengan de esos sistemas va a ser creatividad basada en aleatoriedad, en alguna proporción, y algunos algoritmos que le den una semejanza de belleza. Si ven, por ejemplo, un cuadro pintado, diseñado por uno de estos algoritmos, lo vamos a ver como algo bello, pero es basado en algoritmos que se han determinado que producen algo que es bello. Y una base que va a darle cierta diferencia y que lo va a hacer único. Lo mismo con la música, lo mismo con la poesía. Podemos hacer que estos algoritmos creen mucho material, pero en el fondo es material vacío, como decir plástico. No tiene la belleza que le puede dar un ser humano. Una persona realmente tiene el vínculo, tiene el fondo, tiene toda esa profundidad que no va a tener lo que produce la inteligencia artificial. Bueno, entonces, revisando los tipos de inteligencia artificial, vemos que hay inteligencia artificial que se dedica a ver la parte de machine learning, que es el aprendizaje automatizado, que recolecta datos de algún determinado tipo que se les va administrando gradualmente. En el caso de ChatGPT ha sido basado en lo que había en Internet en el momento en que se alimentó. Hay muchos otros que, por ejemplo, utilizan bases de datos de medicina y toman imágenes de rayos X, por ejemplo, de alguna parte del cuerpo humano y luego se pueden utilizar para encontrar patrones que puedan servir para que un doctor pueda hacer diagnósticos rápidamente basado en lo que le está diciendo el algoritmo de inteligencia artificial. Y así podemos aplicarlo en distintas áreas del conocimiento y de la industria. Por ejemplo, mi compañero de doctorado, él está trabajando en lo que es imágenes de drones en la agricultura. Entonces, lo que él hace, trabaja las imágenes de los campos y con estas imágenes puede detectar si es que hay alguna enfermedad o la producción que podría haber en este campo o qué tipo de plantación hay en cada una de las áreas del cultivo, por ejemplo, ¿no? Y así de la misma manera podría hacerse pues, con imágenes satelitales y cualquier lugar en el que estemos capturando datos, estos datos pueden ser procesados, podemos encontrar patrones y al final podemos obtener conclusiones, inclusive en el caso de la industria.
estamos produciendo un determinado tipo de producto y vamos analizando cómo va saliendo el producto. Obviamente tenemos que medirlos y para ello hay mecanismos de medición automáticos que toman los datos muy rápido y con eso podríamos alimentar un sistema de inteligencia artificial que nos podría dar una tendencia, los patrones de comportamiento de los procesos y al final decir, bueno, cuando la temperatura del ambiente está dentro de este rango, nuestros productos van a salir con estos defectos, para ello debemos de aplicar determinados ajustes. Y esto podemos incluirlo dentro del procesamiento de la maquinaria para que los ajustes se realicen de manera automática. Bueno, básicamente eso es lo que quería mencionarles sobre inteligencia artificial. Es una herramienta muy poderosa, pero tenemos que usarla con mucho cuidado. Gracias. El micro Álvaro, estaba apagado. Estás en mudo, Álvaro. Me oye. Muchas gracias, ingeniero. Ciertamente los algoritmos no caen del cielo. Expresan las circunstancias de quienes los elaboran. Y más aún nos interesa en el campo de la educación, que es el que ahora estamos tratando. Vamos entonces con los 20 minutos de preguntas que conduce el ingeniero Filiberto Revilla. Por favor, ingeniero. Gracias, Álvaro. Buenas noches con todos. Bueno, hemos seleccionado 3 preguntas, una para nuestro expositor y una también para cada panelista. La primera pregunta para Johan es del señor César Carranza. Dice, definitivamente cada vez más las TIC juegan un rol muy importante para la educación, pero definitivamente también se debe apoyar a la tecnología con una innovadora metodología de enseñanza que ponga al alumno como el actor principal que desarrolle sus habilidades naturales. ¿Qué piensa al respecto? Gracias, Filiberto. Bueno, primero he estado leyendo algunos de los comentarios de los participantes. De hecho, muchas de las afirmaciones que se puedan decir, no hay nada absoluto, todo es relativo. Sin embargo, hacer énfasis en el sentido de cada vez que nace una nueva tecnología, como cuando nació la electricidad y nació la internet, normalmente los seres humanos se preocupan por cómo esto puede impactarte negativamente y no vemos la parte positiva, es decir, cómo podemos aprovechar esto en probablemente de transformar nuestras profesiones, de inventar nuevas profesiones, de aprender algo nuevo, ¿no? En el caso de las carreras que probablemente tengan un impacto negativo en los próximos años, dado que en algunos de los casos la parte operativa se puede reemplazar por inteligencias artificiales, hay que ver cómo innovamos esta parte y cómo, por supuesto, saltamos la ola, ¿no? Entonces, es la adaptabilidad del ser humano finalmente lo que determina la sobrevivencia, la supervivencia o esto de que hablaba Darwin. Y en referencia a la pregunta, yo diría, volvería un poco a la exposición en que la inteligencia artificial o alguna tecnología no podría reemplazar realmente la función de un docente. El docente tendría que concentrarse en aquello que es importante para el alumno, en toda esta parte de habilidades blandas que ningún robot realmente podría reemplazar. O sea, ningún robot, yo hasta el momento que he estado leyendo, no entiende de emociones. O sea, nosotros sí, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Por ejemplo, creo que leía por ahí un comentario. ¿Qué pasaría si viene un alumno con problemas psicológicos? Yo no creo que haya un chat que vaya a ayudarte y guiarte en cómo resuelves esa situación. Pero básicamente estos aplicativos o estas tecnologías pudieran acortar el tiempo de aprendizaje del alumno y el tiempo que te queda dedicarle justamente a ayudar a los alumnos en esos aspectos que ninguna inteligencia artificial pudiera ayudarte. No creo tampoco que las tecnologías aprendan metodologías, sino más bien adaptarse al aprendizaje de cada persona. O sea, cada vez la personalización del servicio a todo nivel. Entonces, ahora tú te compras un reloj personalizado. Ahora tú vas a Netflix y tienes una guía de contenido personalizado. Tú vas a un e-commerce, tienes todo personalizado. ¿Por qué la educación no es así de personalizada? Entonces, pero no creo que vaya a ser 100% el reemplazo de la forma educativa del docente. Tampoco creo que el 100% de docentes
tenga que usar, digamos, obligatoriamente la inteligencia, pero tendrían que pensar en cómo acortamos el tiempo, cómo somos más eficientes en este proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente, cómo vemos el futuro. El Perú tiene muchísimas oportunidades de ser un país, digamos, top en Latinoamérica. Sin embargo, Colombia nos lleva 10 años, Chile nos lleva 20 años, Brasil yo no sé cuántos años nos lleva, México nos lleva muchísimos años y en el Perú se pueden aprovechar muchísimas, digamos, recursos, pero necesitamos tecnología, ¿no? Y necesitamos para esto profesionales que desarrollen esa tecnología. Y para trabajar, o sea, para crear esos profesionales necesitamos un poco cambiar el foco de la educación, centrarnos más en aquello que realmente los jóvenes necesitan aprender en este tema de las relaciones humanas y ayudarnos de herramientas y tecnologías, porque ciertamente, ¿cómo haríamos, no? Si quiero incrementar la capacidad de la UNI, por ejemplo, la UNI tiene solo 10.000 alumnos y creo que cada admisión son 1.000 alumnos. ¿Cómo haría para duplicar esa capacidad y hacer que más alumnos puedan acceder a educación universitaria? Porque de cada 10, solo 3 acceden a educación superior. 2 van a universidad y 1 va a instituto. Hay 7 que se quedan fuera de, digamos, del mundo universitario. Es decir, tienen menos oportunidades a nivel laboral, probablemente en 5 años, que uno que acaba la universidad. Y cuando acabas la universidad tampoco es que tienes la vida resuelta, no tienes las competencias necesarias, te educaron no suficientemente bien y entonces te enfrentas a un mundo laboral que es cada vez más exigente. Y ahora no trabajas para empresas locales, ahora trabajas para empresas globales. Es decir, las compañías que están en Perú tienen hub en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, entonces ya es global. O sea, no trabajas para compañías locales, trabajas para compañías mundiales. Es decir, las competencias tendrían que estar cada vez más, digamos, perfeccionadas en los profesionales, sobre todo latinos, porque son muy atractivos para las compañías americanas, canadienses, entre otras. De repente, José Tan pudiera saber un poquito más de esto, que está un poquito más allá de Perú, pero yo lo he vivido en carne propia como estudiante de la UNI. En realidad deberían tener un poco más de foco en aquello que es importante en el proceso educativo y en ese proceso educativo que además impacta en la economía en unos 5, 10 o 15 años. Los jóvenes que egresan de las universidades hoy probablemente sean los líderes de las compañías o del país en unos 10 o 15 años. Si no los educamos bien, probablemente vayamos a tener otro castillo, sin entrar en política, otro castillo en el gobierno y finalmente los perjudicados somos todos. Ojalá que aquellos líderes o aquellas personas que elijan a sus líderes sean un grupo pequeño y afecte solo a ese segmento. Las decisiones que se tomen a nivel de gobierno o las decisiones que se tomen a nivel de corporativos grandes afectan a grandes grupos de personas. Entonces, quisiera, digamos, redondear un poco la exposición que hice con este último comentario y les pido por favor paciencia a los que han, digamos, no se han sentido cómodos con algunos comentarios. No hay nada escrito en piedra, no hay nada absoluto, todo es relativo, depende del cristal con que lo veas y por supuesto depende también de qué cosa estás viendo hacia el futuro, ¿no? Básicamente es un llamado a la reflexión, un llamado al debate. La información es amplia, realmente pudiéramos pasarnos horas debatiendo, pero mi foco está centrado en el tema educativo. Gracias, Johan. Sí, yo creo que acá también cabe la palabra que hay que ser optimista, ¿no? Que la tecnología siempre viene para mejor. Entonces, y creo que se ha demostrado también a través de la historia. Y bueno, acá en Perú siempre somos optimistas también. Gracias. Bien, la segunda pregunta es para José. Bueno, es una pregunta muy específica, pero viene referido a un tema importante que es el aprendizaje de los idiomas. Eh, es del señor Marcos Castellanos. ¿Cómo podría usar la inteligencia artificial para incentivar a alumnos para el aprendizaje de idiomas? ¿Qué herramienta nos recomienda? El aprendizaje de idiomas, en principio es, yo les diría, una motivación para ser creativo e innovador. Yo hablo inglés, francés, portugués fluido, entiendo italiano, un poco de alemán y un poco de chino mandarín. Y los aprendí hablando y viajando. Obviamente el inglés y el francés los aprendí en Perú en el colegio o en la universidad. Pero el portugués, cuando sabes un poco, o sea, cuando tienes las raíces del idioma latino,
y hablas francés, aprendes portugués fácil, obviamente estando allá. Es decir, o sea, el primer tema es pintar, cocinar, aprender idiomas son fuentes de creatividad, innovación y aprendizaje. Entonces, obviamente hay demasiadas herramientas de inteligencia artificial, inclusive apps que tú puedes bajar y estás yéndote a otro lugar que no entiendes nada, por ejemplo, ruso en Bulgaria, y la app con tus audífonos te va a traducir lo que están diciendo y tú vas a hablar en tu idioma y la app te lo va a traducir. O sea, ya estamos en ese nivel. Estamos en el nivel en el cual se pueden utilizar aplicaciones móviles con audífonos para que tú te puedas comunicar. Tú puedes colocar Translate y puedes escribir en tu idioma. O sea, tú le puedes escribir a ChatGPT en 24 idiomas y te va a responder en ese idioma. O sea, no tienes que bajar la versión en español. Le hablas en español, en francés, en portugués y ChatGPT te va a responder en tu lenguaje. Entonces, el tema de los idiomas es un tema que yo recomendaría que nunca lo dejemos a un programa, sino que hagamos el esfuerzo por esforzar a nuestras neuronas para que nos podamos comunicar. No hay nada mejor en una experiencia humana que alguien te hable en tu idioma. Y cuando tú viajas a Estados Unidos, los gringos les da vergüenza no poder hablar otros idiomas. Cuando tú de pronto te vas a Brasil y habla como Tarzán y Chita, y tú ponte en los zapatos de Chita, ¿no? Yo aprendí portugués así. Yo le decía a mi equipo de trabajo, ustedes corríjanme, porque la única forma de aprender es cuando ustedes me corrijan, y es no tenerle miedo. Y a veces inventarte palabras para comunicarte es parte de tu forma de comunicarte con las personas. Cualquier persona en cualquier país va a apreciar que tú le digas buenos días o gracias en su idioma. No sean flojos. Tenemos que atrevernos a tener la vergüenza de aprender. Gracias, José, qué interesante. Bien, pasamos ya con la última pregunta para Augusto y está referida justamente al tema de la programación del ChatGPT. La pregunta es del señor Julio César Correa. Dice, ¿por qué sabiendo la respuesta correcta, la inteligencia artificial se equivoca? Por ejemplo, le pregunté qué día es hoy más 999 días y respondió erróneamente. Luego le dije que eso estaba mal y me pidió disculpas por el error y me dio la fecha correcta. Segundo ejemplo, igual me pasó preguntando por un próximo eclipse de sol, la primera respuesta con error, le di la respuesta correcta y igual, ¿no? Igual me dio la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pregunta. Una pregunta un poquito difícil de responder porque yo no he programado ChatGPT. Pero puedo intuir qué es lo que está pasando. ChatGPT se basa en datos, en los datos que tiene en ese momento. Y no necesariamente ChatGPT está en la fecha de hoy. ChatGPT puede estar en otra fecha. Y ese podría ser parte del problema. Entonces, dependiendo de la fecha que se le haya alimentado como la base, o la fecha que esté tomando de la fuente que esté tomando como la base, a partir de ahí va a ser, ChatGPT va a hacer el cálculo. No debo llamarle él, porque no sé si es él o ella. Es otro problema. Pero se dan cuenta, no se pueden tomar literalmente a estos programas porque no sabemos cuál es el trasfondo. Y yo la vez pasada estaba haciéndole preguntas a ChatGPT y le pedía que me diera respuestas, pero con referencias. Y comencé a buscar las referencias para ver el sustento, ¿no? Y poder investigar hacia atrás. No todas las referencias existían. Algunas referencias las había creado, inventado en el momento ChatGPT. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo investigación seria, ¿no? El ChatGPT nos puede servir como fuente de ideas, como fuente de dirección en la que podríamos ir, pero no lo podemos tomar como una fuente fidedigna. Es como ir a Wikipedia. No podemos tomar Wikipedia como una fuente sólida.
ChatGPT tampoco. ChatGPT no tiene todas las referencias necesarias, no tiene todos los sustentos necesarios, o los toma de fuentes que no son autorizadas. Podría estar tomando sus fuentes de Wikipedia, entonces lo que estamos utilizando de ChatGPT sería tan malo como tomarlo de Wikipedia directamente. Y por la pregunta que le hicieron a José de los idiomas, yo creo que los sistemas de inteligencia artificial más bien nos empujan a no aprender idiomas, más bien nos empujan a que usemos aplicativos como el que me estaba mencionando José. O sea, simplemente grabo lo que está diciendo la otra persona en su idioma y yo le escucho lo que me traduce el aplicativo. Y después yo contesto en mi idioma y el aplicativo le va a responder en su idioma. Entonces, ahí no hay ninguna motivación para aprender el idioma. Como dice José, es importantísimo aprender idiomas. Yo he aprendido varios idiomas también. Algunos de ellos con éxito, otros sin éxito. El alemán, por ejemplo, es un idioma que no puedo hablar hasta ahora. Pero, por ejemplo, el francés sí fue facilísimo. Y lo aprendí en la uni, en el centro de cómputo de la uni, mientras estaban los franceses en el centro de cómputo. Y es importante los idiomas, porque no solamente le da a uno facilidad de comunicación, sino detrás del idioma hay toda una cultura que uno la adquiere en el momento que está aprendiendo el idioma. Y es importantísimo poder entender lo que el hablante del otro idioma está pensando a través de sus palabras. Y la única manera de obtener ese aprendizaje es aprendiendo el idioma. Gracias. Gracias, Muy Augusto. bien. Adelante, Gracias. Álvaro. Gracias. Nos vamos con las palabras de despedida del ingeniero César Pongo. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, quería agradecer a todos los participantes que nos están acompañando hoy día. Hemos visto que están participando de la Ciudad de México, de Quito, Ecuador, Moche, Trujillo, de la misma ciudad de Trujillo, de Calgary, en Canadá. Realmente les agradecemos muchísimo a ellos y a todos los participantes, porque seguramente están en distintas provincias y distritos de nuestra Lima. Y por supuesto, agradecer al expositor, a Johan Palomino, que nos ha hecho una explicación muy didáctica, incluyendo la evolución de su persona, hasta llegar a la posición que él tiene, incluso dando algunos tips de cómo hacerlo. Igualmente a José Tan, muy clara su exposición. La verdad, qué orgullo tener un profesional de la UNI destacado en el extranjero, como él, como muchos otros más, y que es experto en transformación digital. La UNI te necesita, José Tan, la UNI te necesita. Y Augusto Choi, que es un compañero de promoción de la universidad, al cual admiro y respeto. Agradezco mucho tu participación, Augusto, muy clara. Gracias. La verdad es que a lo largo hemos escuchado algunos temas, como por ejemplo, hemos cambiado la forma de educar, ¿no? Era el tema principal o uno de los temas que mencionaba Johan. Y la verdad, creo que la respuesta es no, hay la tecnología, pero todavía no damos el gran paso del cambio de la forma de educar. Y se hacía mucho énfasis en algo que lo venimos escuchando en varios foros, ¿no? Pensamiento crítico, creatividad, curiosidad. Clave, cuando hablamos de los emprendedores a los cuales yo he estado ligado en algún momento, esos temas son fundamentales, ¿no? Así como también el tema hay que estar preparados para lo que las empresas valoran. Y cuando se hacía la pregunta de que si la inteligencia artificial puede ayudar en la educación, pero por supuesto que puede ayudar, por supuesto que sí. Y hay muchísimas herramientas y creo que todos tenemos el gran desafío de hacer nuestros pininos ahí como usuarios, ¿no? Yo soy usuario de distintas herramientas de inteligencia artificial. No hay que creerlas, no hay que aceptarlas como un dogma, porque yo le pregunté al ChatGPT cuántas facultades tiene la Universidad Nacional de Ingeniería y le puse mi alma mater, todavía le puse así para darle un énfasis.
y me respondió cualquier cosa. Le dije, no, esto no es así. Tienes razón, pero esto tampoco. Y hasta que al final me dijo, gracias por ahora sí, estas son las facultades de la Universidad de Ingeniería. Y yo me imagino que si otra persona le hace la misma pregunta, hoy día ya debería darle las facultades correctas que tiene la universidad. Entonces, seguro que no. entonces, hay que tener mucho cuidado con la información de ChatGPT. Siempre hay que verificar y hay otras fuentes. Por ahí estaban preguntando si se va a enviar también la presentación y el video. Por supuesto que se va a compartir a todos los que están inscritos. No se preocupen, no es necesario que nos compartan sus correos por el chat. En el momento que se inscribieron ya tenemos sus correos. A todos sin excepción se les va a enviar y por supuesto ustedes pueden repartirlas o compartirlas con algún otro profesional. Muy bien, entonces agradecerles a todos y el tema de idiomas yo creo que se ha tocado al final, pero creo que es un gran reto porque incluso cuando nos hacemos mayores nos dicen aprende otro idioma, sigue que tu cerebro siga funcionando. No uses un traductor, sino aprende, ¿no? Así que cuidado con eso para que no caigamos en usar la máquina simplemente, claro, si es chino mandarín, seguro que lo voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos y un agradecimiento especial a Filiberto Revilla, a Armando que ha tenido que dejarnos por un momento y a Álvaro Montaño que nos acompaña en forma permanente en estas conferencias. Y por supuesto a Roque, ¿no? Que siempre está presente en todas las actividades acompañándonos. Así que muchísimas gracias. Me parece que Johan querías decir algunas palabras. Sí, César, un último minuto, agradecerte mucho la confianza. Realmente mi expertise es emprendimiento, yo he hecho muchísimos emprendimientos, creo que como lo dije al inicio soy un producto de la educación y encantado siempre que pueda compartir sobre cómo hacer una empresa y hacerla crecer. Yo tengo una pequeña empresa que tiene 5 años y que da más o menos 50 puestos de trabajo, lo cual me llena de mucho orgullo, mucha alegría y sobre todo me motiva a seguir creando. El país y como personas debemos crecer creando puestos de trabajo, creando oportunidades. Y la educación es un factor fundamental para que las oportunidades que uno tenga enfrente las pueda aprovechar, porque cuando uno no está capacitado, cuando uno no está preparado, realmente las oportunidades se van y no crecemos como personas y por supuesto no crecemos como país. Muy agradecido con el patronato, además ahora soy miembro del patronato, es mi alma mater, yo amo la uni. A donde yo voy, llevo la uni. Yo creo que ahora no hablamos mucho de insignias y universidades. Las empresas ya no valoran de qué universidad vienes. Valoran que quieras hacer, que sepas hacer y que tengas las ganas de hacerlo. Entonces, pero los que hemos estudiado de alguna manera en la uni, creo que tenemos ese corazoncito guindo ahí permanente y siempre a donde voy trato de llevar mi universidad por delante y otra vez siempre agradecido por las oportunidades. Muchas gracias César, muchas gracias a Roque. Gracias José Tam, he tomado atención a todos tus comentarios, muy acertados por cierto, Augusto Choy muy amable también, y para lo que necesiten siempre estaré atento al llamado porque estos temas, o no solo estos temas, sino cualquier tema pueden ser debatidos y abren una ventana o una puerta en todo caso a más oportunidades para mucha más gente que ha estado conectada. Han habido como 300, lo cual también felicito, eso para mí es un éxito de convocatoria César. Así que en otra ocasión, pues encantado de poder ayudarlos y de sumarme a estas iniciativas. Gracias, Johan, gracias. 100% uni, eres 100% uni como José Tan y Augusto Choy, ¿no? 100%, no 80, es 100%. 100%, definitivamente. Muy bien, buenas noches con todos y nos estamos viendo, los esperamos para la próxima conferencia. Gracias, Philly. Felicitaciones, Johan. Muy bueno. Hasta el próximo mes. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos.